Algunas escuelas mexicanas han quedado atrapadas en el fuego cruzado de grupos antagónicos, criminales frente a criminales, o criminales frente a fuerzas de seguridad, otras han sufrido amenazas y extorsiones, y algunas más han atestiguado hechos de sangre en las inmediaciones del edificio escolar, pero esta no es la única forma en que la violencia entra en la escuela. La cultura de la calle caracterizada por el desprecio y la burla a lo que la escuela representa, y la normalización de la violencia, tienen mayor capacidad de penetración y conllevan graves consecuencias en la convivencia escolar, en el sentimiento de seguridad de la comunidad educativa, así como en las condiciones para el aprendizaje. Rara vez, los cárteles de la droga y las bandas criminales se ocupan de hostigar a los centros educativos o de intervenir en ellos. Quienes se enfrentan en las inmediaciones de la escuela, venden droga, extorsionan y amenazan a los maestros, reclutan jóvenes, mantienen el control territorial y cometen actos vandálicos, son grupos juveniles vinculados a la red criminal y encargados de alguna parte del proceso delictivo. Los actos de violencia pueden llegar al extremo cuando la capacidad criminal de estos grupos supera la capacidad de respuesta y contención de la escuela, por lo que doblega a las autoridades educativas. Una maestra confrontó a un grupo de jóvenes que dentro de la escuela robaba a sus compañeros el dinero que se les repartía de la cooperativa escolar. Cuando los enfrentó, uno de ellos le dijo: "Mira, hija de la chingada, te vas a morir, estás muerta". Otros maestros le recomendaron tomar en serio la amenaza, ya que el último maestro que recibió una similar estuvo 3 meses en cama por una golpiza de sus alumnos. La maestra se cambió de escuela. Es comprensible que situaciones como estas debiliten la autoridad de maestros y directivos, en particular cuando, además de la amenaza o la agresión, el alumno se empodera gracias a la impunidad que prevalece en el entorno y, en ocasiones, al apoyo de sus familias. Con sus acciones y aptitudes, tanto los jóvenes que pertenecen a grupos criminales como los que simpatizan con ellos son portadores de la llamada cultura de la calle, en la cual han perdido valor, el aprendizaje, la ciudadanía, la ciencia y la cultura. Se valoran las actitudes de desafío a la autoridad, así como el menosprecio a las normas y hacia la persona docente. La cultura de la calle también penetra la escuela a través del consumo de drogas, ya que los consumidores habituales giran alrededor de la cultura del narco y terminan por adquirir sus modos, estilos y aptitudes. Algunos quieren ser narcos, porque el narco tiene poder, el narco da miedo, no tienen miedo. Las pandillas y el narcotráfico tienen en común que el otro no importa, ni su humanidad ni su propiedad y, en ocasiones, ni su vida. Por eso se violan leyes y códigos básicos de humanidad, de tal manera que se va naturalizando la violencia como modo de convivencia. La gente se adapta y con ello cambia su apreciación de lo que sucede. Las violencias, social y económica, estructural, directa o simbólica, tienen un efecto en las personas y en los procesos educativos. Más allá del daño físico, niñas, niños y jóvenes son susceptibles de ser afectados en su identidad, en su salud emocional, en la construcción de explicaciones sobre el mundo social, así como en la conciencia de sí como sujetos de derechos. El miedo, el sentimiento de vulnerabilidad y la desconfianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad son algunas consecuencias de vivir en un entorno violento. La violencia nos está afectando, estamos cambiando nuestra vida. Ya no se puede confiar en nadie. Me siento inútil, tonta, impotente porque no puedo hacer nada. Sabes quiénes son los sicarios, sabes quiénes venden droga, pero tienes miedo, porque si la autoridad no puede hacer nada, si mandaron a los soldados y no pudieron, si mandaron a los federales y no pueden, si vino el presidente y no pasó nada, ¿yo qué puedo hacer? Creo que en nuestro subconsciente está que tienes que cuidarte sola, que no tienes que salir a la calle. La mentalidad es que no te juntes con nadie, que no salgas, que te cuides solo porque nadie te va a cuidar. Dicho por alumna de secundaria. La mayoría de las encuestas de victimización se centran en la percepción de inseguridad, la cual es configurada por cada persona a partir de sus vivencias, de lo que siente que lo pone en riesgo, ya sea una amenaza real o solo una posibilidad. La seguridad ciudadana alude a la condición personal, objetiva y subjetiva de encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia o despojo intencional por parte de otros. La importancia de lo subjetivo resulta del hecho de que las percepciones construyen realidades y orientan los comportamientos, las costumbres y las respuestas naturales de la población de manera individual y colectiva, sin importar si son reales o no.
De esta manera, el sentimiento de inseguridad obliga a cambiar los hábitos, al desplazamiento forzado puede limitar las posibilidades para concebir y concretar un proyecto de vida, además de que dificulta la convivencia democrática porque se desconfía del otro. ¿Se puede educar con miedo? Producto de la descomposición del tejido social, yo como educador tengo que buscar una estrategia diferente para que el niño no entre en una psicosis todavía más generalizada. Tengo que darle un enfoque diferente aunque por dentro me esté cargando el demonio. Algo se tiene que entender. ¿A qué le tengo miedo? ¿Cuál es el enemigo? ¿Cómo lo voy a enfrentar? No soy yo como persona, sino que tengo la responsabilidad de 30 o más alumnos y tengo que enfrentar la situación histórica que en ese momento me corresponde como formador de otras personas, de otros trabajadores, tomadores de decisiones, ciudadanos. Tengo que darle un enfoque diferente. No me gusta convivir con esto, pero es mi responsabilidad darle la vuelta a esta situación. Dicho por profesor. Cuando la escuela es atrapada por el miedo y por el sentimiento de inseguridad, maestros y directores esperan algún tipo de intervención psicológica y de protección por parte de las autoridades. Ante este vacío, se suspenden clases ante rumores, amenazas y enfrentamientos en las inmediaciones. Esta vulnerabilidad provoca que los niveles de estrés y malestar profesional alcancen niveles críticos, pues además de exponer su integridad física y su vida, los maestros tienen la responsabilidad de proteger a los alumnos. Una constante en los estudiantes es la percepción de que su futuro es incierto, con pocas oportunidades de desarrollo y, en algunos casos, de supervivencia. Esta idea se fortalece con la edad. En contextos vulnerados y de alto riesgo social, las niñas y niños pequeños imaginan que serán doctoras, modelos, boxeadores, pero a medida que crecen van incorporando la idea de ser sicarios, narcos, novia de narco, soldados o de que morirán pronto. En muchos casos, la urgencia del presente pospone la tarea de construir metas. No hay tiempo ni ganas de soñar y en ello influyen, particularmente en la adolescencia, el acceso a las drogas, la sensación de fracaso personal, el consumismo ligado a la identidad o la mera necesidad de conseguir el sustento para sí y para la familia. Para algunos adolescentes, los modelos convencionales de familia y de éxito profesional aún son estables y atractivos, por lo que operan como referente de identidad, pero otros nunca los han visto funcionar y ante la incertidumbre, persiguen formas de vida que parecen ser exitosas y representan cierto poder y estabilidad en su entorno. Esto es particularmente preocupante en escenarios de violencia y actividad criminal. De esta manera, portar un arma, tener dinero, mujeres, vehículos último modelo e inspirar miedo son indicadores que definen la persona que quiero ser de algunos estudiantes de secundaria. Víctimas de la discriminación social y excluidos de las decisiones importantes, muchos jóvenes carecen de planes o proyectos de vida y son incapaces de adaptarse al medio social, por lo que toman la delincuencia como alternativa de supervivencia. De esta manera, la violencia aparece como una forma de respuesta ante la frustración social. La escuela que aporta herramientas y conocimientos para el presente fortalece al alumnado y genera un efecto preventivo, pero la que sigue educando solo para el futuro, sin dar elementos para comprender el aquí y ahora, para resolver el día a día, para tomar decisiones y enfrentar los desafíos cotidianos, dejará a cada alumno la responsabilidad de desarrollar, como pueda, las competencias para la vida. Y la violencia se aprende rápido, pues entra por la piel y devela instintos arcaicos. Cuando se vive en entornos violentos, sin esperanza de que la situación cambie, parece que el aprendizaje de la violencia ayuda a sobrevivir, a llevarla en paz con la banda del barrio, a ganarse el respeto. Aquí se cruza la construcción de las identidades adolescentes y de los sentidos de pertenencia con los modelos imperantes, pero también con los disfraces, con la pose que se adopta por instinto de conservación hasta que quedan atrapados en su camuflaje. Como Cristel, víctima de acoso escolar, a quien Alexandra le decía gorda, puta, se burlaba de ella. Pronto las burlas se convirtieron en golpes y Cristel fue a parar al hospital con la nariz rota. En la escuela no se hizo mucho porque el hecho ocurrió en la calle. No podemos hacer nada en cuanto cruzan la puerta. Ahí termina nuestra responsabilidad, decía la directora. Cristel volvió a la escuela, ahora nadie la molesta. La nariz rota la hace parecer más ruda de lo que es. Camina encorvada, clava la mirada con recelo. Alexandra cojea, agachada. Parece que los roles se han invertido. Con naturalidad, el prefecto relata la segunda parte de la historia. Cristel se vengó. Tiene amigos sicarios. Esperaron a Alexandra a unas cuadras de la escuela.
Relato de maestra. Durante años estuvimos buscando las estrategias y diseñando la forma en que debíamos trabajar. Aplicamos medidas severas para parar la situación de armas o de venta de droga. Luego fuimos incluyendo a los alumnos, por ejemplo, para resolver el problema del graffiti. Se propuso que los mismos chicos pintaran el muro que rodea a la escuela con pintas con un mensaje creativo. Tuvimos pintas muy bonitas y otras muy grotescas. Todas las dejamos una semana y por un mayor tiempo las mejores. Con esto empieza a germinar la democracia, la apertura de participación de los alumnos y el interés por parte de los jóvenes de cambiar la escuela. Después vino el operativo Mochila, que en cierta medida atentaban contra el derecho a la vida privada y a la propiedad de los alumnos, pero los que portaban armas, que traían droga para su consumo o para venta, vieron que esto estaba cambiando y que era en serio, no solo porque se revisaban las mochilas, sino porque había otras acciones de participación, de revisión de normas, de mayor comunicación con nosotros. Así que pensaron: o nos alineamos o nos vamos. Ese proceso se dio gracias a la participación y compromiso de los maestros de seguir una estrategia y no se hizo en un año. Se nos han acercado alumnos que tienen 23 años y ven que la escuela ha cambiado gracias al trabajo y el compromiso de todos y la madurez, no solo de nosotros, sino de la escuela. No se puede formar ciudadanos violando los derechos humanos ni en un contexto de impunidad y con el sentimiento de vulnerabilidad. Por ello, como medida temporal y en el marco de otras acciones, la revisión de las mochilas para el control de armas y drogas puede ser una acción efectiva, pero su impacto formativo se relaciona con la claridad de los propósitos, con la consistencia y congruencia del conjunto de acciones realizadas y con el ejercicio de una sólida autoridad democrática. Un alumno, quizá por la confianza que sintió, me dijo: «Maestra, ¿quiere ver mi pistola?» «¿Cómo que tu pistola?» «Sí, ahorita se la traigo». Le hablé a uno de los compañeros para que me ayudara a atender el asunto. Pues había enterrado la pistola en el jardín de atrás. Era una pistola grande, bastante llamativa. Le pedí la pistola y le dije que se la iba a quitar. Y me decía, con la pistola en la mano: «Maestra, es que la pistola es de mi tío, y usted no sabe quién es mi tío». «Pues no sé ni quiero saber», le dije, «mi obligación es quitarte la pistola, entiéndeme que no puedo dejártela, si se te dispara». Y nomás movía la pistola y me decía: «No, maestra, es que no sabe quién es mi tío». Y es el miedo que luego nos paraliza. ¿Y si de veras viene el tío? ¿Y si el tío me agarra aquí a la salida? Con todo y miedo le quité la pistola y no pasó nada. La mayoría de las escuelas rechaza la denuncia de los hechos de violencia y la desestimula, pues se considera que pone en riesgo la integridad física y la vida de los sujetos escolares. Esta falta de denuncia se puede explicar por el miedo a las represalias, la desconfianza en los encargados de procurar justicia o por apatía. Ante el sentimiento de inseguridad, se reconocen 5 respuestas posibles. Ignorar la situación esperando que se resuelva pronto. Huir de la situación en la que se siente amenazado. Migraciones, desplazamiento. Autoprotección privada. Autoprotección colectiva empleando los recursos públicos. Y la posibilidad menos deseada. La autodefensa individual o colectiva con métodos violentos, incluyendo la eliminación en defensa propia, los linchamientos y la creación de grupos civiles o paramilitares de autodefensa. Aunque existe un consenso internacional respecto del riesgo de esta medida, ante el vacío de poder del Estado, cada vez más personas la justifican. Una escuela secundaria técnica que está ubicada en Ciudad Juárez, en una colonia popular que se ha convertido en campo de batalla de pandillas rivales. Desde su fundación, el personal consideró el entorno y los problemas que enfrentaban para definir el proyecto institucional y la mayoría de los maestros fundadores continúan trabajando en la escuela. Conocen la dinámica del barrio, sus problemas, su potencial, así como sus historias de dolor y esperanza. El arraigo del personal de esta escuela ha contribuido a la legitimidad en el barrio, junto con el trabajo de construcción de condiciones de seguridad para el alumnado, en coordinación con la comunidad. La aplicación de estrategias de autoprotección colectiva sin el uso de la violencia no solo ayudó a enfrentar los actos delictivos, sino que fortaleció el vínculo con la comunidad y mostró una forma alternativa de resolver los problemas. Esta fortaleza prevalece 10 años después y sirve ahora para hacer frente a nuevas amenazas. Relato de coordinadora académica de la escuela. El año pasado tuvimos una experiencia fuerte como colectivo porque recibimos una amenaza. Una troca negra pasaba y le tomaba fotos a las placas de los coches que estaban en la escuela. Se pasaba horas afuera, vigilándonos.
Amenazaron a la presidenta y a la tesorera de la Asociación de Padres de Familia. Nos reunimos todos para ver qué hacíamos. Era en la época en la que se pagaban los aguinaldos, y ya pensábamos que un día iba a aparecer una manta en la que nos exigieran que los entregáramos. Tuvimos que unirnos, salir todos juntos y los padres nos cuidaban. No hicimos partícipe a los alumnos, no les externamos que teníamos miedo, pero de todos modos se enteraron. Los padres nos venían a preguntar si iba a seguir funcionando la escuela o si la íbamos a cerrar porque ya habían pedido la cuota a los sicarios. Aquí no ha pasado nada, vamos a tener clases normales, dijimos, aunque por dentro sí teníamos miedo, no lo externábamos. Otras escuelas exploran esta estrategia. Ante el rumor de que miembros del cártel local levantarán de esta manera, se denomina a la práctica de hacer subir a una persona a un vehículo por la fuerza con el propósito de extorsionarla, amenazarla o eliminarla, a los maestros para exigir la entrega del dinero cobrado en diciembre. Un nutrido grupo de madres de familia acudió a la escuela y se apostó en la puerta, para proteger al personal, a sus hijos y evitar el cierre de esta, como ha sucedido en otros lugares. Los maestros relatan que cuando llegaron las madres se sintieron protegidos por la comunidad, perdieron el miedo. Esta práctica se prolongó varios días, hasta que la amenaza desapareció. A pesar de que muchos directivos y maestros que educan en contextos caracterizados por la violencia no cuentan con herramientas para enfrentar las situaciones que se presentan, reconocen que ignorar estos hechos no resuelve el problema, aunque cada vez es más frecuente que las autoridades locales giren la instrucción de no hablar del tema, a menos que la situación se vuelva crítica. Relato de director. Tenemos alumnos a los que les eliminan al papá, al tío, que les tocó estar en balaceras, tenemos alumnos a los que han eliminado. Esto les afecta, especialmente a los que les eliminan a un familiar. Su familia se resquebraja, ellos mismos se quiebran. Ahí es donde tenemos que trabajar mucho con el alumno para ayudarlos a superar ese momento. Lo que hacemos es hablar con ellos, que lo saquen, hablamos con ellos y cuando empieza a soltar más o cuando vemos que no podemos, buscamos ayuda para que los atiendan. Proteger a quienes se encuentran en situación de peligro o que ha sido víctima de la violencia, víctimas de terrorismo, de la guerra, no por infantil, explotación, maltrato, es una de las acciones para las que debe estar preparada la comunidad educativa, ya que puede comprometer seriamente su desarrollo. Los profesionales de los centros educativos cumplen un papel importante en la prevención, identificación e intervención cuando algún niño está sufriendo un riesgo o se están vulnerando sus derechos en cualquiera de los contextos en los que vive. Una intervención en este sentido no solo protege a la infancia y sus derechos, sino que fortalece su resiliencia y lo hace más capaz de resistir la adversidad y salir fortalecido de ella. Crecer con rencor, con el dolor de las secuelas de la violencia en la piel, esperando tomar venganza nunca será bueno para el desarrollo infantil. Lo que se advierte son respuestas intuitivas orientadas a brindar algún tipo de soporte emocional a quienes están en medio de una crisis. Estoy dolida, triste, con muchos sentimientos encontrados, con muchas preguntas sin respuesta ante un hecho de violencia que hemos estado viviendo de manera cotidiana en el estado. Un alumno, Anwar, que llevaba 2 años en la escuela perdió la vida. Su familia fue atacada el lunes de la semana pasada en su casa. Llegaron a eliminarlos, el niño estaba viendo la tele, todos fallecieron. Todavía ese día el niño participó en los honores a la bandera. Esto me cambió, fue como si algo en mí se hubiera muerto, sentí el dolor de una madre. Estoy muy molesta, ese dolor que me entró por el cuerpo lo quería sacar, quería ir a golpear aunque fuera a la pared y me lastimé el tobillo. Me sentí vulnerable y vulnerada, pensé en irme de aquí, como queriéndome alejar, que no me toque la violencia. Hasta ayer tuve el valor de enfrentar a mis alumnos porque pedí un permiso, me sentía sin la capacidad para enfrentarlos, para manejar la situación. Como maestra me quedo con la sensación de que no sé qué hacer, me ayudó el soporte de las compañeras para saber cómo cerrar el círculo y no evadir, porque yo no voy a olvidar a Anwar. Mis alumnos se peleaban por sus materiales, platicamos entre todos lo que pasó y qué podíamos hacer para despedirlo. Hicimos un ritual, sacar todas sus cosas, instalar un altar como hacemos el Día de Muertos, despedirlo y superarlo. No sé si hice bien, pero fue una decisión colectiva, tomada con los niños. He tenido pérdidas que me han permitido manejar el duelo en mi vida personal y eso me decía que tenía que cerrar el círculo, no dejarlo ahí, he trabajado el duelo con los niños. Hablamos de la ausencia, ellos se dieron cuenta de todo porque eran sus vecinos, manifestaron que habían llorado.
El duelo no es el problema, hasta puede ser un pretexto de festejo por el Día de Muertos. El problema es la violencia, la muerte injusta. Como maestra siento que debo hacer algo. Me parece que es un problema mayúsculo, que se sale de mis manos, pero no sé qué hacer. Para quienes aún están configurando su identidad y su personalidad, enfrentar experiencias dolorosas que lesionan su integridad física y emocional, así como su seguridad, el costo es muy alto. El papel del área de tutoría y del departamento de psicología escolar es crucial. Sin embargo, como se observa en los testimonios, las limitaciones de la formación docente para enfrentar estas situaciones son evidentes, tanto como las de los mismos psicólogos educativos que no han sido entrenados para la intervención en este tipo de crisis. Relato de maestra. Un alumno llegó un día muy tarde, todo lleno de sangre, temblando. Me llamó el prefecto, no lo querían dejar entrar, pero el alumno insistió que era cuestión de vida o muerte entrar a la escuela. Por la situación que vivimos el prefecto me llamó. Lo llevé a mi cubículo para que se cambiara la camisa, pero no quiso. Me explicó que unos malandros lo habían llevado al monte a eliminar a no sé quién y que si no quería que le pasara lo mismo tenía que venir a la escuela así y contar lo que había hecho. El pobre temblaba, lloraba y me preguntaba qué hacer. No supe qué decirle. Sé que él no quería andar en la maña, pero así los reclutan. Lo único que le dije es que ya había cumplido, que se calmara y si podía se fuera a otra ciudad.